hace 2 años, ¿no es cierto? Entonces, Jovenel Moïse, y eso ha originado que hasta el día de hoy no haya presidente. Claro, ¿verdad? El primer ministro ha asumido funciones, pero no es igual, pues. Y entonces han cobrado vida las pandillas, y esas pandillas están llegando a hackear al Estado. Significa que incluso el poder, la violencia de las pandillas está superando al coactivo y coercitivo propio del Estado. Por eso es que no hay Estado, porque está gobernándose por la base de la anarquía interna, que es el caos. Esto sí que es muy grave. Lo que no puede pasar, Paola, es que la comunidad internacional esté de brazos cruzados. Eso es lo que no debe pasar en Haití. Miguel Ángel, digamos, si Thomas Hobbes, cuando escribe su libro El Leviatán y habla sobre el estado de la naturaleza, parece que le hubiera pensado en el futuro en Haití, no sé, porque es una situación en la que hay una ausencia de un poder que centralice la legislación, el poder judicial y también la coerción. O sea, está a merced de bandas criminales. ¿En qué medida la situación de Haití actualmente es una amenaza para la paz y para la seguridad internacionales? A ver, tú hablabas de Hobbes, ¿no? La gente que nos escucha y nos ve entenderá que estamos hablando de uno de los pensadores que justamente en el marco del absolutismo, ¿cierto? Siglos XVII, XVIII, hablaba de la importancia que es, primero, o tienes el poder, o si no, todo se disuelve. El absolutismo, nos guste o no, era poder. Y yo creo que lo que está pasando en Haití, en verdad, sí es una amenaza, pero una amenaza real y concreta, porque el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, debió y debe vivir en paz, con tranquilidad. Que un Estado intraestatalmente viva caos, cuidado que esto genera una concatenación de situaciones que nadie quiere. Claro, uno dirá, sí, pues es una isla, es verdad, la española la comparte con la República Dominicana, pero igual, el caos produce que la diáspora crezca cada vez más, casi 2 millones están saliendo por diversas partes del mundo. República Dominicana ya cerró su frontera, obviamente, ante la violencia. La intención de estos grupos sería derrocar al primer ministro. Sí. Pero, y esas pandillas, ese poder que tienen porque intervinieron las cárceles, ellos lo que quieren es, en realidad, que ser como la sede del crimen organizado, que sea tierra de nadie. ¿Eso sería? Sí, y dices bien tierra de nadie, Paola, porque justamente lo que ellos buscan es el dominio a partir del desorden. Ya. No quieren nada institucionalizado. No buscan nada orgánico. Cuanto más desorden haya, entonces para ellos será el paraíso, el imperio. Por eso lo que buscan, la caída del presidente, del primer ministro, ¿no es cierto?, Ariel Henry, en verdad es un pretexto. Lo que ellos quieren es un statu quo de absoluto desorden y caos. De otra forma no se explica por qué la consecuencia de sus acciones ha generado que ya más de 4.000 pandilleros diseminados por todo el país, sabe Dios dónde están. Hoy escuchaba información que las evidencias de las violaciones por grupo se ha intensificado en las últimas horas. O sea, esto es una barbarie. A nadie se le puede ocurrir viajar, tomar un vuelo. Esto me hace acordar a los tiempos en que Somalia, que también es otro estado fallido, bajaba del avión y nada te aseguraba lo que el bien jurídico máximo que se llama vida debe ser siempre preservado. Eso no existe en Haití. Por eso es muy importante la alerta. Primero, continental, forma parte de las Antillas y del continente americano. Y segundo, planetaria, mundial. Y el Consejo de Seguridad no puede, repito, reitero, estar de brazos cruzados frente a una situación interna absolutamente anarquizada.
El tema, Miguel Ángel, es que en el Consejo de Seguridad hay una situación de inmovilismo en el que hay una serie de países que, para no intervenir en materias que ellos consideran que son del dominio reservado, por más que tengan incidencia en la seguridad internacional, pues no quieren meterse, ¿no? O no quieren que haya una resolución. Bueno, es que eso, muy bien que lo digas, Jorge, pero eso realmente es lo grave. Yo vengo de estar en el Consejo de Seguridad, vengo de estar en las Naciones Unidas, en la Cuarta Comisión Especial, he interactuado con muchos de los que están allí. El inmovilismo frente a lo que pasa en el mundo, Hamas, Ucrania y ahora Haití, el inmovilismo, la indiferencia, es que no está en el vientre, en las entrañas de la ONU. Entonces hay un contrasentido, una contracorriente, y hay que lidiar contra ello porque el Consejo de Seguridad, si algo tiene, es el monopolio, no olvidemos eso, monopolio del uso de la fuerza en el planeta, que está legitimado por la sociedad internacional. ¿Y esta fuerza policial multinacional que va a apoyar Kenia, realmente va a poder contra este país prácticamente en caos? O sea, realmente, o sea, yo imagino que las pocas personas que estarán, que no pueden salir por pobreza, ¿qué puedes hacer? ¿Te meterás en tu casa para que no te asesinen? Mira, yo no sé de ese viaje cuán efectivo puede ser. Uno viaja al África, yo vengo del África, acabo de llegar el domingo. En verdad, toda la zona del Sahel y en muchas partes hay, digamos, sociedades muy desestructuradas. Eso es muy complicado, es muy complejo. El objeto del primer ministro quizá quiera tener un apoyo de Kenia. Yo creo que no debería pensar en un espacio tan imbricado y tan lejos, sino más bien pensar en que podría ser una carpeta abierta, y lo digo ahora, en el marco de la OEA hay que pensar en una carpeta abierta para ver el tema de Haití. Haití es un país que merece, ¿no es cierto?, lo que la mayoría de su pueblo, que son cerca de 11,8 millones de habitantes, ¿no es cierto?, busca ese espacio de paz que tuvo en el pasado y que hoy se ha perdido como consecuencia de esta vorágine de la barbarie colectiva incesante en el país. Pareciera poco probable que una misión de 3.000 policías pueda solucionar el problema de un país tan desestructurado, pero ¿en qué medida política y jurídicamente, o sea, digamos, desde el punto de vista del derecho internacional, sería viable que el Consejo de Seguridad apruebe una misión como la que hubo, por ejemplo, en Timor Oriental, que implicaba una administración transitoria del país? ¿En qué medida esto sería viable en el caso de Haití, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político? Bueno, te lo decía entre tiempo. Yo creo que es ya el momento en que la comunidad internacional debe actuar. Los espacios del sistema internacional están allí. Mira, el uso de la fuerza está determinado solamente para 3 casos, ¿no? La legítima defensa, la seguridad colectiva y el incumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Esto último, nada que ver, no ha pasado. El primero, de vez en cuando. El segundo, la seguridad colectiva, es que pensar en los millones de haitianos. Claro. Y entonces, esto supondrá que el Consejo de Seguridad, primero tiene que haber un aliento para ponerse todos de acuerdo, ¿no es cierto? Y pensar en que una medida de esta naturaleza es para proteger el bien jurídico máximo. Entonces, el derecho internacional asiste, porque no puede ser indiferente. La Carta de San Francisco establece de manera categórica que es una prerrogativa sustantiva de los países miembros la paz como statu quo de normalidad internacional. Y políticamente, pues, el consenso. Tú sabes que el Consejo de Seguridad nada se decide por mayorías, sino por consenso. Y ese consenso debe estar puesto para pensar que la única posibilidad de volcarle a un espacio de tranquilidad es que vengan fuerzas exógenas hacia Haití. Las endógenas no producen ninguna consecuencia de normalidad, precisamente porque se han perdido los prolegómenos de cómo se debe hacer que el poder coactivo y coercitivo se imponga. No se puede identificar quién tiene el poder, quién es autoridad. Cuando eso pasa, todo se anarquiza. Entonces tendrán que ser desde afuera, y esa es una determinación de elevación que tendrá que tomar el Consejo de Seguridad. ¿Eso sería que a través de una intervención sería de varios países? Sí. De varios países podrían ser, porque al final
porque la policía está corrupta. Ahí no hay ni poder judicial, no hay poderes, no hay democracia. Sí. No, entonces... Podría ser un mecanismo de intervención bajo el espíritu de la seguridad colectiva, que lo establece la Carta de San Francisco, y es una prerrogativa del Consejo de Seguridad. Hay que elevarnos para que el veto no se produzca y todos de manera consensuada puedan votar. Ese veto que siempre decimos que hay que cuidar, porque el derecho de veto hay que cuidarlo mucho, porque es el único salvamento de la sociedad internacional. Para este caso específico, todos deben ponerse de acuerdo y pensar que un país desaforado, inorgánico, anarquizado, fallado como Haití, requiere el auxilio de la comunidad internacional. Claro, el tema es que lamentablemente hay estas distancias geopolíticas entre las potencias que están en el Consejo de Seguridad, sobre todo los 5 miembros permanentes, ¿no? Cualquiera de ellos interpone el veto y simplemente ninguna resolución es Pero posible. de todas maneras, qué bueno que lo digas, Jorge, ¿eh? De todas maneras sigo creyendo que el veto es un salvavidas del mundo. ¿Te imaginas tú que fuera por mayoría? El canciller propuso que fuera por mayoría hace muy poco, buscar que el veto de 3, ¿no es cierto?, pudiera crear espacios o para detener o para avanzar. Pero ¿te imaginas tú que 3 países, es decir, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, veten siempre, Rusia y China se quedan en el aire y van a decir que el Consejo ya no sirve? Cuidado con eso, hay que cuidar el derecho de veto en el acto unilateral como prerrogativa que tiene uno de los 5 países que son los que se dividieron la torta del planeta. Y ya no hablo de derecho internacional, sino de política internacional, que tú muy bien conoces, que se mueve en el sistema internacional desde la conferencia de Yalta de 1945. ¿Qué se sabe de esta pandilla? Este Chevalier, ¿no es? Cherisier. Sí. ¿No? ¿Qué se sabe de...? Porque estamos hablando de varias pandillas. ¿Qué se sabe de ellas? ¿Tienen apoyo internacional? ¿Serían de parte de un grupo organizado? ¿Qué se sabe de ellas? En verdad que casi viven, Paola, de la simbiosis que van creando en los espacios que van ganando. Ellos están ganando terrenos, territorios. Cuidado, mira, territorios. ¿Y qué es lo que ganan? Primero se apoderan de todo aquello que sea espacios para comidas, alimentos e incluso armas. Ellos distribuyen todo, seguro. Distribuyen todo. O sea, son los que acopian y distribuyen. Son la logística haitiana. Claro. O sea, eso es terrible. Pero justamente los empodera, y tanto los empodera que las declaraciones recientes de la propia Naciones Unidas dice que incluso ellos, para poder trasladar alimentos a sus propios hombres, tienen que negociar con los propios pandilleros para que llegue la alimentación a los miembros de las Naciones Unidas. A ese nivel se ha llegado en un país, repito, reitero, lamentablemente en una situación caótica, ¿no? Es una suerte de privatización del poder público, en buena cuenta, por parte de organizaciones criminales que se están dividiendo el poder de una manera perversa. O sea, hay que pensarlo así. El crimen organizado lleva a cabo una dinámica de privatización de funciones y de espacios que le competen al poder público, y en este caso, pues, esa situación se ha subvertido, ¿no? Y eso hay que evitarlo, porque aquí está en juego el interés social, el interés nacional, que es el interés erga omnes de todos, y por eso es necesario, indispensable, que haya, repito, una fuerza exógena, primero para ponerle quietud, tranquilidad y por lo menos algún horizonte, por lo menos intermedio, a la vida en Haití. ¿Cuál es crees tú, Miguel Ángel, que puede ser el futuro del primer ministro? Dicen que está en Puerto Rico, ¿no? Entonces, sí, él podría regresar, él podría hacer algo, simplemente... Mira, así como están las cosas en Haití, yo creo que no va a regresar en lo inmediato. Pero, digamos, pensemos objetivamente. Es la única autoridad, de esas que no hay muchas, pero es la única que por lo menos quedó de este proceso de un presidente que fue asesinado y quedó el primer ministro y que tuvo que asumir. Si no llega, se sigue debilitando más el sistema interno, la política interna haitiana. Entonces, para que lo haga, tendrá que tener garantías que por supuesto no tiene, por eso es que no aparece, no figura, no se anima a volver a la isla. La cosa es muy complicada y creo que seguramente con algún apoyo internacional podría él pensar en esta variable,
pero yo en lo inmediato todavía lo veo muy complicado. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista. Y bueno, ese es un tema para hablar muchísimo y esperemos que por el bien de los haitianos se pueda solucionar. Gracias. Gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias.